Mi amor, ven, anda, toma tu leche. Alto, señor, no le dé más leche en ese biberón a su bebé. Tenemos que revisar el material del que está hecho. Puede ser muy peligroso. Pues es de plástico y es nuevo. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabía que puede haber plásticos con sustancias altamente dañinas? No, no lo sabía. ¿Me puede explicar un poco más sobre el asunto? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Me permite analizar el biberón? Observemos, este biberón contiene bisfenol A, el cual es una sustancia tóxica. Vamos a ver que este bisfenol se usa en la elaboración de policarbonato, el cual, como sabemos, es un plástico con gran dureza y transparencia. Lo empleamos en diversos productos para almacenar comida, también en botellas para las bebidas, en aparatos médicos, en restauraciones odontológicas, en papel térmico para las impresoras, entre otros más. Imaginemos una pared en la cual los ladrillos no tienen cemento. En algún momento van a colapsar. Así de peligrosa es la estabilidad del bisfenol A. Su estructura no se mantiene adherida a los objetos que acabo de mencionar y se va a desprender al agua, a los alimentos, al aire, a nuestra propia piel y también al suelo. Pero, ¿qué es este bisfenol A? Veamos. Es una molécula que contiene 15 átomos de carbono, 16 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Se forman dos uniones de fenoles. Por eso se llama bisfenol. Esta molécula es capaz de acumularse en el cuerpo y va a interactuar perjudicialmente para los diferentes tejidos y órganos. Por eso mismo, nosotros los científicos estamos investigando día con día su toxicología. Pero, ¿qué hace esta molécula dentro de nuestro cuerpo? Les trataré de explicar. Nuestro cuerpo tiene muchos sistemas moleculares, informáticos, que controlan aspectos como la velocidad de la reproducción celular, el tamaño de ciertas células, la comunicación entre órganos. Todo se logra debido a un fenómeno muy complejo de control genético, de comunicación celular en la que participan las hormonas, que como sabemos son moléculas que se producen naturalmente en nuestro cuerpo. Sin embargo, este bisfenol A es reconocido por nuestros sensores celulares como una hormona. Entonces, al estar dentro de nuestro cuerpo, va a activar procesos que no estaban programados de forma natural. Imagínense, el BPA interfiere en el control químico de todo el cuerpo, afectando a los genes, enzimas, que son un tipo de proteínas con funciones muy importantes como la reproducción celular de muchos tipos de células. Cuando se afecta esta reproducción celular, se puede generar lo que conocemos como cáncer. ¿Qué efectos causa todo esto que hemos explicado? Vamos a ver daños en el sistema nervioso, endocrino, inmune, reproductivo, como el síndrome de ovario poliquístico o la infertilidad. También se ve afectado el sistema circulatorio, hay daños en el hígado, diabetes y obesidad. Y lamentablemente, como lo comentábamos antes, diversos tipos de cáncer, como el de mama o el de próstata. Se sabe que esta sustancia tiene una función importante en la aparición y progresión del cáncer. Todo esto es grave, pero hay una solución. La ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien.
Qué impactante investigación nos acaba de compartir la doctora Sofía, ¿verdad? Yo no conocía todo lo que nos compartió. ¿Ustedes lo sabían? ¿Cómo pueden usar la información para su bien? Háganmelo saber en los comentarios del video. La finalidad de esta clase es comprender qué se estudia en química, es decir, su objeto de estudio, así como su utilidad. Esta clase es importante para conocer, entre otras cosas, lo que estudian personas como la doctora Sofía, y así aprender de su ciencia, y también fomentar un diálogo fructífero y respetuoso entre científicos de diversas áreas. Comencemos. ¿Qué estudian los hombres y mujeres que saben de esta maravillosa ciencia? Los químicos estudian átomos, moléculas y macromoléculas. Los átomos son cuerpos diminutos. Deberíamos mejor llamarlos partículas. Existen 118 diferentes tipos de elementos y todavía se están descubriendo más. El átomo más sencillo consiste de un solo protón y un electrón, y los más grandes tienen decenas de protones, de neutrones y de electrones. Cuando los átomos se combinan, dan lugar a moléculas, como el ácido sulfúrico o el agua. Y cuando éstas se combinan, dan lugar a las macromoléculas, como las proteínas. Así, una proteína es como un collar de perlas, donde cada perla es un aminoácido. ¿Dónde están los átomos, las moléculas y las macromoléculas? ¿De qué tamaño son? Cuando vemos a nuestro alrededor, observamos cuerpos con tamaños, colores y formas muy diferentes, con propiedades muy distintas, desde cosas muy pequeñas como un grano de sal hasta montañas gigantescas o galaxias. Sin embargo, todos los cuerpos mencionados están formados ya sea por átomos, moléculas o macromoléculas, según sea el caso, como este bello cristal que tengo en mis manos. Muy bien, ahora afinemos aún más el tema. ¿Cómo están integrados los átomos y moléculas en los cuerpos que observamos? Y una pregunta aún más interesante y poderosa. ¿Y cómo están integrados en nuestro propio cuerpo? Para visualizar esta pregunta, te voy a explicar un esquema llamado niveles de organización de la materia, en el que con detalle podremos observar el objeto de estudio de la química, el que mencionamos atrás, y su integración con todos los niveles de organización que tiene nuestro cuerpo. Veamos. Todos sabemos que el cuerpo humano es increíble. Tiene diferentes partes, diferentes órganos, sistemas coordinados entre sí, con diferente complejidad. Y desde la visión que acabo de mencionar, podemos identificar que el cuerpo está formado por diferentes niveles de organización de la materia. El cuerpo humano es también materia, materia y forma, y en su nivel más elemental de materia lo podemos identificar con el siguiente, el de las partículas subatómicas, el de los protones, neutrones y electrones. Cuando estos se ensamblan, dan paso a un nivel superior, al atómico. Sabemos que existen diversos átomos. Cuando estos átomos, por razones que luego veremos en otras clases, se ensamblan, forman moléculas, el tercer nivel de organización. Y las moléculas, a su vez, pueden llegar a volver a ensamblarse, a integrarse con otras moléculas más y formar macromoléculas, como por ejemplo el ADN o las proteínas. Y algo aún todavía increíble de todo esto es que las proteínas, las grasas, el ADN, se ensamblan, se integran, generando organelos. Organelos como el retículo endoplásmico rugoso o la mitocondria. Y en conjunto, cuando muchos organelos están ensamblados, cuando forman un sistema, forman una célula. Entonces estamos viendo aún otro nivel de organización superior. Y como sabemos, las células también se coordinan entre sí, trabajan en equipo y forman tejidos. Tejidos que pueden llegar a formar órganos que forman sistemas de órganos como el sistema respiratorio, y cuando todos estos sistemas están ensamblados,
forman al organismo entero, como el cuerpo humano que estamos viendo de este bebé. Entonces, el objeto de estudio de la química es describir las causas y consecuencias de la estructura, el comportamiento, las interacciones y los cambios de átomos, moléculas y macromoléculas, así como los fenómenos energéticos que están asociados a dichos cambios, a dichos fenómenos. Estimados alumnos, ¿les gustaría hacer preguntas? Profesor, podría parecer que la química es la única ciencia necesaria para explicar todos los fenómenos que observamos, dado que están formados por átomos y moléculas. ¿Todo se puede explicar con la química? ¿La química lo puede todo? No, la química no puede explicar todos los fenómenos que observamos. Por ejemplo, aunque los volcanes y la corteza terrestre están formados por moléculas, su comportamiento es explicado por la geología. Por ejemplo, en los fenómenos de formación de montañas, de sismos y los movimientos volcánicos. No hay modelos químicos que los expliquen, aunque la química ayuda a dar una visión de los elementos que lo conforman. Otro ejemplo lo tenemos en la comprensión de órganos corporales, y aunque también están formados por moléculas, los fenómenos que ellos presentan, sus regularidades, son explicados por la biología, la fisiología. La química se usa, pero no basta para entender el funcionamiento de un órgano. Por lo tanto, y regresando al esquema de los niveles de organización de la materia, podemos observar que la física estudia el nivel de las partículas subatómicas, la química el del átomo, molécula y macromolécula, mientras que los niveles de organización superiores son estudiados por la biología. Sí, la química es muy importante, pero tiene límites. No lo puede todo. Profe, ¿me podría explicar la relación entre la química y la ecología? Sí, Catalina, con mucho gusto. Como saben, los ecólogos estudian, entre otros fenómenos, las causas y consecuencias de la distribución de los organismos. Citemos, por ejemplo, el caso de las plantas. Las plantas necesitan especialmente ciertos compuestos químicos como el agua, compuestos nitrogenados, con fósforo o potasio para su óptimo desarrollo. Sin embargo, debido a que estos compuestos se encuentran distribuidos de forma variable, heterogénea en el suelo, el desarrollo de las plantas se verá afectado por la concentración y disposición de los compuestos señalados. También los ecólogos saben que además de las sustancias antes señaladas, las plantas necesitan más elementos químicos para su crecimiento, como el calcio, el molibdeno, el magnesio, entre otros más. Y por supuesto, también necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para absorber y así poder generar sus propios alimentos con la fotosíntesis. Así que la química genera conocimiento que los ecólogos pueden usar para entender mejor las causas y consecuencias de la distribución de los diferentes organismos, como las plantas. Sin duda, la química enriquece las explicaciones ecológicas. Profesor Tapia, ¿qué es el olfato? ¿Cómo podemos usar la química para generar prótesis en las personas que no pueden oler? Fernanda, con mucho gusto te respondo tu pregunta. Y tu pregunta, de hecho, me lleva a recordar lo siguiente. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de licenciatura, ese día empezó a llover. Y ya sabes, de repente cayeron las primeras gotas y al mismo tiempo comencé a detectar un olor, una sensación que recuerdo de mi infancia. El olor, como en México decimos, a tierra mojada. Me encanta ese olor. ¿A ustedes también? Después de percibir el agradable fenómeno con mis sentidos, me pregunté, ¿por qué se da ese olor? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo detectamos? Y con unas cuantas consultas en revistas científicas en internet, encontré que en el suelo viven un tipo de bacterias que emiten una sustancia conocida como geosmina. Cuando llueve, ésta se volatiliza del suelo o en el lugar que las bacterias habiten, se difunden por todo el aire y cuando inhalamos entran por nuestras fosas nasales. Y dado que tenemos sensores para diversas sustancias químicas dentro de la nariz, cuando detectan la geosmina,
Estos activan estímulos que procesamos de forma muy compleja en nuestro cerebro. La naturaleza es maravillosa. Ahora, teniendo en cuenta estas bases químicas del sentido del olfato, las personas que cultivan la química y sobre todo los tecnólogos han estado generando y aplicando conocimiento, por un lado, para detectar las principales moléculas que una persona sana puede detectar y por otro, de sensores artificiales que capten dichas moléculas. Es verdaderamente increíble. Gracias a los frutos de la química, se puede ayudar a muchas personas que están sufriendo. Profesor, yo sé que la placenta es un órgano que protege a los bebés en el vientre de su mamá. ¿Qué tiene que ver con la química? ¿Me lo puede decir? Camila, qué interesante pregunta. Lo que conozco es que la placenta es un órgano que se desarrolla cuando la mujer está embarazada. Es un órgano efímero porque solo dura el tiempo del embarazo y es maravilloso por las múltiples funciones vitales que tiene. Hay revisiones médicas que indican que la placenta tiene funciones de pulmón, de hígado y de riñón. La placenta es un órgano que está formado por múltiples tejidos y estos por células. En las células se llevan a cabo múltiples reacciones químicas que en conjunto van a ayudar a la nutrición y al desarrollo del nuevo ser humano que está en el vientre. Un ejemplo lo tenemos en el oxígeno que la madre lleva desde sus pulmones hasta su bebé. Cuando la mamá inhala aire, entra el oxígeno a sus pulmones. Después, con ayuda de los glóbulos rojos, es transportado por todos sus órganos y de ahí a la placenta. De la placenta al bebé. ¡Vivan las mamás! Maestro Tapia, es impresionante lo que estamos aprendiendo. Quiero compartirles una reflexión de lo que he aprendido. ¿Puedo? Adelante, José María. Con mucho gusto te escuchamos. Yo sé que es muy importante servir a los demás con las actividades que cotidianamente hacemos. Y hoy aprendí que la química es un camino de vida con el que muchas personas pueden ayudar a los demás. Ese servicio es muy importante porque en nuestra vida cotidiana necesitamos agua limpia que beber, cemento de buena calidad, económico y sustentable para tener lugares dignos donde vivir. Necesitamos también analistas químicos, hombres y mujeres que detecten las sustancias químicas que tenemos en nuestra sangre para que los médicos observen nuestro estado de salud, entre otras muchas necesidades. Profesor, yo también quiero decir algunas palabras. Te escuchamos, Juan Pablo, con mucho gusto. Y regresando al tema de los biberones, ¿qué estrategia, qué plan de acción global podemos implementar para que menos personas se contaminen con esas sustancias tóxicas? Es una pregunta bella y difícil de responder. En primer lugar, es necesario sensibilizarnos con los múltiples problemas que estamos enfrentando como humanidad: contaminación, falta de educación sólida y humana, daño ambiental, pobreza, carencia alimentaria, diversos problemas médicos y también espirituales. Después, debemos apoyar a los investigadores, científicos, filósofos y teólogos para que en conjunto nos ayuden a entender desde una gran perspectiva integral los diversos problemas antes mencionados. Luego, es necesario promover una mejor difusión de ese conocimiento integral. También es importante que nuestras instituciones se sigan desarrollando en pro del bien común, y de esta forma deberíamos tener en todos los países instituciones que nos protejan frente a las sustancias dañinas, que las monitoreen, regulen, que nos eduquen y que sancionen en caso de ser necesario. También, y con esto cierro la clase, es necesario que nos esforcemos personalmente en adquirir los conocimientos químicos que necesitamos para tomar las mejores decisiones en nuestra vida cotidiana.